una cosa importante respecto a las análisis de ondas y comportamientos que tienen la parte de la electricidad, entre otras características que vamos a ver dónde se utiliza esta función seno. Vamos a iniciar entonces por la descripción. Recordemos que la función seno en matemáticas es una función continua de periodos pi y su gráfica se relaciona con estructuras, medicinas, comportamientos eléctricos principalmente con respecto a lo que nosotros podemos ver, ¿no? Porque la idea es esa. Veamos estas estructuras, veamos el comportamiento de las estructuras y es un comportamiento senoidal, es decir, que esto se convierte como en unas ondas. Vamos a ver también que dentro de las estructuras hay otros elementos eléctricos que vemos aquí como el osciloscopio, que lo que me hace es medirme las ondas eléctricas que se presentan, su comportamiento, y me lo expresa dentro de una gráfica. Entonces es importante que nosotros sepamos analizar dichas gráficas. Entonces vamos a iniciar con respecto a dónde nosotros podemos encontrar este comportamiento de la función seno. Vamos a ver que en algunas gráficas que nosotros podemos ver es importante resaltar el análisis de lo que es la parte de los electrocardiogramas, que son el análisis que hace de las ondas que produce el corazón. Entonces se ven reflejadas en un comportamiento senoidal. También tenemos el comportamiento de la electricidad. Veamos que cuando tenemos la electricidad constante, entonces nuestra corriente constante, vamos a ver que simplemente se va a reflejar como una línea recta, pero cuando nosotros tenemos relaciones entre lo que es el voltaje positivo y negativo, vemos este comportamiento senoidal que nos puede servir como un análisis de dicha función. Es importante que aprendamos a graficarlos, importante que aprendamos a distinguirlos y relacionarlos con nuestro entorno. Entonces, principalmente lo que nosotros podemos hacer es analizar el comportamiento de algo. De allí que nosotros vamos a ver que en las estructuras lo que hacen es reflejar nuestro comportamiento senoidal dentro de la gráfica. Vamos a ver dentro de esta lección que hemos aprendido cuál de las gráficas me refleja un comportamiento senoidal. Entonces vamos a ver nuestra primera gráfica, nuestra segunda gráfica, nuestra tercera gráfica y nuestra cuarta gráfica. ¿Por qué? Vamos a ver que este comportamiento es en una especie de onda que es la más cercana a nuestro comportamiento senoidal. Vamos a ver que aquí es un comportamiento circular, entonces no nos serviría. Vamos a ver que aquí es un comportamiento elíptico, no nos serviría, y en este igualmente. Entonces nuestra gráfica o nuestra visión principal podría ser en un comportamiento senoidal, la más cercana a nuestro comportamiento es la D. Entonces, muchísimas gracias a todos, espero que hayamos aprendido algo, que lo hayamos recordado, que lo hagamos más fácil para recordarlo, y nos vemos en una próxima lección. Un abrazo para todos. Listo, chicos, ahí teníamos una breve introducción de lo que vamos a hablar un poco el día de hoy, que corresponde a la función de seno. Como creo que se pudieron dar cuenta en el video, se les hace un poco extraño que no haya nada de operaciones matemáticas, y pues sí, realmente lo que vamos a ver de trigonometría hoy es un poco teórico. Les voy a explicar para qué se utiliza la gráfica de la función seno, en qué aspectos de nuestra vida cotidiana nosotros utilizamos lo que es la función de seno. Entonces, chicos, voy a acá cambiarles la escena. Entonces, regálenme un momento para que puedan observar lo que les voy a mostrar. Entonces, listo, chicos. Entonces, aquí tenemos lo siguiente. Resulta, ¿alguien me levantó la manito? Cuéntame, Jorge. Sí, profe, fui yo. Qué pena con ustedes, que estoy como un poquitico como lentico hoy con la de la asistencia. Trigonometría, física, Y clase 1, física, clase clase 2 1, sí, señor. y clase 2, ¿verdad? Sí, señor. Listo, no es más, gracias, profe. Listo, Jorge. Bueno, muchachos, entonces, aquí les voy a explicar un poco
¿De dónde es que surge la función de seno, que es esta que tenemos aquí debajo? Y de dónde surge, para qué nos sirve y cuáles son sus características como más importantes. Entonces, chicos, bueno, si ustedes observan aquí este puntico rojo que tenemos acá, toda la línea verde es lo que se llama la función de seno. ¿A qué se les parece la función de seno? ¿A qué objeto se les parece la función de seno? ¿Qué me podrían decir? Como cuando le toman a uno un electrocardiograma. Como un electrocardiograma, muy bien, Blanca. ¿Qué otra cosa se les parece? Como unas montañas. Muy bien, Jenny, unas montañas, ¿no? Ok, ¿alguna otra cosita, algún otro comentario que de pronto se les parezca? No, bueno, ¿Parábola? Como entonces la frecuencia. ¿A una como la parábola, frecuencia. profe? a unas parábolas también son válidos, muy bien. ¿No se les parece también como a veces a las tejas, a la forma que tienen las tejas? Sí, las tejas de Entonces, exacto, sí, señora. A las tejas. Bueno, chicos, ya que pudieron como identificar la forma, resulta que la función de seno es una función que tiene una formita de lomitas, una loma que va hacia arriba y una loma que va hacia abajo, y así se repite hasta el infinito. Es decir, la función de seno nunca va a tener un final. Ahora, si ustedes analizan en nuestro plano cartesiano que tenemos aquí, la función de seno en el eje X tiene los grados. Aquí tiene 180 grados, 360 grados, 540, 720. Los grados son una medida, recuerden que es una medida de amplitud. ¿Qué significa? Que si entonces yo cojo esto y lo voy abriendo en el circulito, ¿qué sucede? Si ven que se va formando un ángulo aquí, entonces Sí, ese señor. ángulo, ejemplo, que aquí estuviera ubicado en el 30, ese en donde se encuentra exactamente la función, nos estaría indicando el valor. Ejemplo, cuando usted coge su calculadora y escribe seno de 60, ¿cuánto les da? ¿Quién tiene la calculadora ahí a la mano y escribe seno de 60 y nos dice cuánto les da? ¿Se recuerdan cómo se colocan las funciones trigonométricas? ¿O les vuelvo a explicar en la No, profe, calculadora? por favor, no puede Bueno, explicar porque no sé. entonces voy a la calculadora aquí. Recuerden que en la calculadora siempre hay algo que puede aparecer como sen o como sin. ¿Listo? Entonces ustedes les dan ahí al sen o al sin y escriben el ángulo que quieren saber los grados. Ejemplo, acá escribí seno o sin de 60 y le dan igual 0.86. 0.86. 0.86. 86, ¿cierto? Sí, señor. Listo. 0,86 como pueden observar ahí. ¿Qué significa? Que entonces cuando esta bolita roja llega a los 60 grados, la función va a estar ubicada en 0,86. Y así, mediante esta función que tenemos acá, es que todos esos valores de los ángulos de las funciones trigonométricas es que dan su origen. Entonces, básicamente con esta función es que se obtienen cada uno de los valores que ustedes utilizan cada vez que en su calculadora escriben el seno de algún ángulo, ya sea el seno de 90, el seno de 100, el seno de 180. Hagan de cuenta, mirar los valores que toma la función en ese grado que ustedes están analizando. Entonces, ¿qué significa esto, chicos? Que en el eje X, es decir, en el horizontal, van a estar ubicados los grados, y en el eje Y, si ustedes lo analizan, únicamente vamos a tener dos números, el 1 y el -1. Es decir, no va a haber ningún valor en la función de seno que sea mayor que 1 y menor que -1. Todo se va a encontrar en el rango de entre 1 y -1. Entonces, voy a coger esto y me lo voy a llevar para el tablerito. Espérenme.
y les explico algunos aspectos básicos de la función de seno. Entonces, voy a coger esto, lo voy a cortar para que lo puedan observar bien. Listo. Entonces, chicos, cogí la función y me la traje para aquí. ¿Qué es lo que voy a hacer? Vamos entonces a analizar algunas de las partes que posee esta función de seno. Entonces, recuerden que la función de seno va a tener un periodo infinito. Entonces, el periodo es infinito. ¿Qué significa esto? Que la función nunca se va a terminar. La función siempre va a ir hasta el infinito y va a tener esta misma forma para toda la vida. Es decir, para cualquiera de los valores de x. Ahora, les recuerdo que en el eje x, aquí esta función va a tener los grados. Entonces, ¿qué significa esto? Que en el eje x, es decir, en el eje que se encuentra de forma horizontal, que les estoy ahí delineando con rojo, este eje va a tener los grados. Y en el eje Y, que les estoy acá marcando con azul, va a tener los números desde -1 hasta 1. Entonces, en el eje Y tiene los valores desde -1. Entonces, tiene los valores desde -1 hasta el 1 positivo. Ahora, chicos, importante. Estas funciones de carácter senoidal se utilizan muchísimo, pero mucho en el análisis de las ondas. Entonces, el análisis de las ondas se encarga de, mediante las funciones senoidales, identificar algunas de las partes que posee una función de una onda. Entonces, vamos para allá. Ejemplo. Yo tengo aquí este alicate, este hombre solo, y está sosteniendo una cuerda. ¿Qué sucede si yo empiezo a hacerle el alicate así? ¿Qué ven que sucede? Genera una onda. Genera una onda, ¿no? Ok, empieza como a oscilar, ¿cierto? Empieza como a oscilar hasta que se detiene. ¿Listo? Ahora les pregunto, ¿no les parece muy familiar esa onda a una función que acabamos de ver? Sí, la escena. Aquí la podemos apreciar un poquito más, ¿no? ¿No les parece muy familiar a algo que acabamos de ver? Sí, a la Sí, función de señor. seno. ¿A qué función? A la seno. A la de seno, ¿no? A la función Muy de bien. seno. A la función de seno. Entonces, siempre regularmente que tengamos una onda, las ondas van a tener características de la función de seno. ¿Listo? Entonces voy a coger, les voy a cortar esto para que lo podamos analizar y me lo voy a llevar para aquí. Listo. Ay, no me cargo la... Dame un segundito, acá agrego. Entonces, examinar la captura. Listo, chicos. Entonces, si ustedes observan, esto que acabamos de hacer de la onda se ve exactamente igual a la función de seno. ¿Qué significa entonces esto? Que la función de seno también va a tener las siguientes características que les voy a colocar a esta función de aquí. Ahora, si observan que hay una línea punteada como justo en la mitad, ¿sí la alcanzan a ver? Sí, señor. Bueno, a esta línea punteada se le llama el eje de simetría. ¿Listo? Se le llama el eje de simetría. ¿Listo? Ahora, uno de los primeros factores que tiene una ecuación de una onda es algo que se llama la cresta. Entonces, ¿qué es la cresta? El punto más alto de la onda. La cresta es el punto más alto de la onda. ¿Dónde estaría ubicado el punto más alto de la onda? ¿Aquí o aquí? En el primero, profe. En el primero. En el primero.
En el primero, ¿no? Es decir, en este de aquí estaría ubicada la cresta. Entonces, aquí estaría ubicada la cresta. ¿Listo? Ahora, el valle. El valle es otra parte de la función, pero pues si la cresta es el punto más alto, el valle es el punto más bajo. Más bajo. ¿Listo? Entonces, vamos a identificarlo. Aquí o aquí. ¿Cuál sería más bajo, el primero o el segundo? El primero, profe. El primero, ¿no? Este que tenemos aquí sería el más bajo, por lo tanto aquí este sería el valle. ¿Listo? Ahora, chicos, la altura de una función es otra. Entonces, la altura, aquí se los voy a escribir con su definición, es la distancia que hay entre el eje de simetría y la cresta. Entonces, chicos, ¿qué significa? Que si nosotros trazamos una línea aquí entre el eje de simetría y la cresta, la distancia que hay entre estos dos va a ser la ¿qué? La altura. ¿Listo? Entonces, esto que estaría aquí, que sería la distancia entre el eje de simetría y el punto más alto de la función, sería la altura. ¿Listo? Hasta el momento, ¿estamos claros, chicos? Sí, ¿O hay señor, alguna profe. pregunta? Sí, profe, no, bien. No, sí, ¿Todo señor, bien? todo bien. Listo. Todo bien, profe. Ahora, chicos, ya teniendo en cuenta estas tres partes que les acabo de señalar, vamos a hacerlo con esta función que tenemos aquí, ¿listo? Que fue la que teníamos inicialmente. Entonces, chicos, listo. ¿Quién recuerda qué es la cresta? ¿Quién me lo puede decir? El punto más alto de la onda. El punto más alto, ¿no? Listo. Pero aquí, ¿qué sucede? Si ustedes son observadores, aquí tenemos dos puntos más altos, ¿no? Que sería este y sería este de aquí. Es posible que en una gráfica senoidal hayan dos puntos más altos. Entonces, no se me preocupen que aquí entonces, ¿cuántas crestas tendríamos? 2. 2. Dos. Entonces, acá serían las crestas. ¿Listo? Ahora, chicos, ¿cuántos valles habrían? 2 también, profe. Dos también, ¿no? Tendríamos un valle aquí abajo, que es el punto más bajo, y otro valle aquí también debajo. Entonces, también podemos tener más de un valle. Entonces, aquí tendríamos los valles. Ahora, chicos, la altura, y aquí es donde quiero llegar al punto con ustedes. Entonces, la altura, recuerden que es la distancia entre el eje de simetría. Entonces, aquí el eje de simetría sería el eje X y el punto más alto, es decir, la cresta, ¿no? Entonces, esta distancia que hay entre estos dos puntos de aquí sería la ¿qué? La altura, profe. Altura. Ahora, chicos, si ustedes pueden observar en la gráfica, esta cresta, ¿hasta qué número sube? Hasta el 1. Hasta el 1, ¿no? Más 1. Y la otra cresta, ¿hasta qué número sube? También hasta el 1. También hasta el 1. ¿Y hasta dónde baja el valle? Menos 1. Hasta el menos 1. A ese es el punto que quiero llegar, chicos. Entonces, la altura en una función senoidal es, ¿cuánto sería la altura, chicos? Si aquí estamos en el 0 y vamos hasta el 1, ¿cuánto sería la altura? Más 1. 1. Muy bien, Diego. Entonces sería 1. Entonces la altura en una función senoidal es de 1. ¿Listo? Y eso siempre va a ser así. La altura en una función senoidal va a ser de 1. Hasta el momento, ¿estamos claros? Sí, señor, profe. Sí, señor. ¿Seguros? Sí, ¿Todo señor. claro? Sí, señor. Listo, chicos. Bueno, sucede que creo que ahorita ya lo pudieron observar, que hay veces en que las funciones
como que se recogen un poquito más. Entonces, ejemplo. Entonces, aquí la voy a poner a oscilar. Ustedes observan que ahí está oscilando. Pero ¿qué creen que pasa si yo aumento? ¿Qué observan que sucede? Se vuelven más grandes las ondas, profe. Se vuelven más grandes las ondas, ¿no? Muy bien. ¿Y qué Pero pasa si yo... de mayor a menor. Exacto. ¿Y qué pasa si yo le bajo la frecuencia? ¿Qué sucede? Se extiende un poquito más, ¿no? La Se onda es más extiende un amplia. poquito más. La onda es más amplia. Entonces, chicos, la frecuencia, ante más frecuencia, espérenlo, Más pausa corta acá, la onda. ante más frecuencia, Menos la frecuencia onda, entre más. la onda va a ser más alta, ¿listo? Ante más frecuencia, la onda va a ser más rápida, llamémoslo así, ¿listo? Más rápida. Y a menor frecuencia, la onda va a ser más lentica, como que le cuesta, ¿no? Entonces, eso es lo que les indica la frecuencia. Ahora, la amplitud, es decir, la amplitud es la distancia que recorre la onda. Obviamente, entre más amplitud, va a subir más y va a bajar más. Y a menor amplitud, pues va a subir menos y va a bajar menos. ¿Listo? Aquí les voy a mostrar otro ejemplo y esto es lo que sucede con los latidos de su corazón. Cada vez que ustedes hacen un latido en su corazón hace esto. Bueno, acá espérense, los voy a ampliar un poquito. Hace esto. ¿Sí vieron lo que le sucedió a la onda? ¿Qué pasó? Como que se levantó y volvió a bajar, ¿no? Entonces, se levantó, volvió a bajar. Se levantó, volvió a bajar. ¿Sí observan ese movimiento? Sí, señor. Listo. Esto es lo que miden los electrocardiogramas. Cada vez que ustedes les entregan un electrocardiograma, les va a aparecer muchas rayitas de esta forma así. Unas que suben más, otras que bajan más. Y cada vez que su corazón late, es como si le estuvieran dando un empujoncito a la onda. Entonces, Profe, según digamos la altura de la montañita, por ejemplo, si va para arriba o va para abajo, se ve si es más uno, menos uno, ¿sí? exacto, sí, exactamente, Paula. Entonces, entre más alta, pues va a ser más grande la altura de la onda. Y entre más baja, pues va a ser más pequeña la altura de la onda. ¿Entendido lo que sucede con los electrocardiogramas, chicos? Sí, señor. Bueno, entonces, señor. ejemplo, una persona regularmente tiene un pulso que va entre los 60 a 100 latidos, dependiendo de qué actividad física esté haciendo en un minuto. Entonces, regularmente los electrocardiogramas es como si yo le tuviera que dar 60 clics a esto en un minuto. ¿Listo? Entonces, por eso es que se ven, que suben, que bajan. Así se ven los electrocardiogramas. Hasta el momento, chicos, ¿quedó todo claro? Sí, señor. Sí, señor. ¿Quedó claro lo de las partes de la onda? Sí, señor. ¿También? ¿Entendido lo de la función de seno? ¿Que todo lo que parezca una montañita es una función de seno? Sí, señor. Listo, chicos. Entonces, realmente, este es el tema de trigonometría del día de hoy. Por eso es que aproveché y cogí las clase 1 y la clase 2, pues porque los dos temas como que abordaban lo mismo. Uno era como para presentarles la función con sus partes y el otro tema era sobre las aplicaciones, es decir, lo de las ondas, lo de los electrocardiogramas y todo eso. Entonces, chicos, ya son los dos temas de trigonometría del día de hoy, entonces voy a pasar a física. ¿Listo? ¿Quedó todo claro, chicos? ¿Alguna pregunta antes de pasar a física? ¿Algo? ¿O todo está claro? Ahí también hacen Todo claro, profe, gracias. los dos, las dos pruebas, ¿sí? La dirección. Cuéntame, Blanca. Sí, ahí también ya estaría todo cubierto lo de las dos actividades. Sí, señor. Listo, listo. Listo, chicuelos. Entonces, voy aquí a pasar al tema de física, que en el tema de física sí vamos a tener que calcular un poquito más. Entonces, les voy a mostrar el videito de la clase del día de hoy de física.
Entonces regáleme aquí un segundito que la plataforma me cargue. Recuerden que física también es clase 1 y clase 2, ¿no? Entonces, la clase 1 es de movimiento rectilíneo uniforme y la clase 2 es de, espérenme que cargue, que es movimiento acelerado. Entonces, les voy a mostrar exclusivamente la de la clase 1 como para que tengan un contexto de lo que van a ver. Entonces, chicos, aquí los dejo. Uy, ¿qué sucedió? Acá los dejo con el videito de la clase de física del día de hoy y ya luego les explico absolutamente todo. Hola, bienvenidos a todos a una nueva lección. Para el día de hoy vamos a ver movimiento rectilíneo uniforme, donde nosotros lo podemos relacionar con MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Tiene unas características y tiene una parte de su ecuación. Dentro de este proceso de características, la aceleración es 0, por consiguiente la velocidad puede ser constante para este caso, ¿cierto? Es importante tener en cuenta eso. De allí que la ecuación es delta de x igual a x final, es decir, la diferencia o la variación de la posición es la posición final menos la posición inicial en este caso, para que podamos hablar de su ecuación. Dentro de la descripción que nosotros tenemos, podemos determinar que el movimiento de un cuerpo es rectilíneo cuando la trayectoria de este es en línea recta. En este tema se trabajarán los conceptos como velocidad, desplazamiento, entre otros, los cuales son vectores, ya que poseen magnitud, dirección y sentido. Veamos algunos desplazamientos y qué relación tiene. Veamos que en este caso este movimiento es rectilíneo, es uniforme, pero que caracteriza una distancia, ¿cierto? Veámosla acá, una distancia y su relación con algunos tiempos. Veamos que aquí tenemos el reloj, que me hace la relación entre esos dos. Es importante hacer el análisis gráfico, una animación que nos permite ver la relación entre esos dos. De allí que vamos a dar un pequeño ejemplo que está determinado por, o lo que busca es hallar el desplazamiento, la distancia total recorrida y la velocidad de la partícula según los movimientos relacionados en la siguiente gráfica. Veamos qué relación tiene esta gráfica. Esta gráfica tiene la relación de que el eje X me maneja el tiempo que transcurre y el eje Y me maneja los metros o la posición en que está recorriendo. Entonces veamos que en determinado tiempo ha recorrido determinado espacio en metros. Es importante tener en cuenta eso. Entonces de allí que vamos a hacer el análisis gráfico basado en la ecuación, ¿cierto? Que nosotros tenemos acá. Importante. Veamos. Delta de x sub 1, que es nuestro primero, es posición final menos posición inicial. Vamos, x sub 1, veámoslo acá. Posición final, 20, ¿cierto? Porque esto lo trabajamos es como la posición, veamos acá que está en metros. Posición final 20 menos 0, ¿cierto? Me da 20, no hay ningún problema. X sub 2, ya mi posición final no va a ser esta, sino va a ser mi x sub 1. Entonces, desde x sub 2, 20, menos 20, la posición o el desplazamiento que hubo fue 0. Veamos nosotros lo importante que es analizar eso. Veamos que el vehículo aquí pasaron, en este caso, 2 segundos. Es como si estuviera el vehículo, la persona, el objeto estuviera quieto, no se movió, pero sí pasa el tiempo. Cuando nosotros nos quedamos quietos, el tiempo pasa, así nosotros no nos movamos. Entonces es la misma relación. Vamos a ver para x sub 3, 40 menos 20, porque esta pasa a ser mi posición inicial y mi posición final sería esta. 40 menos 20 me daría 20. Ahora vamos a ver el siguiente, posición final 0, ¿cierto? Menos 40 y me da menos 40. ¿Este menos qué significa? Significa que la posición, el vehículo, el objeto se devolvió, es decir, volvió donde estaba, ¿cierto? Haciendo un recorrido y su sentido es contrario al que llevaba. Entonces es importante tener claro eso. Entonces en este caso ese menos no es de resta,
no es de que le estemos quitando, es de que se está devolviendo. Bueno, entonces tengamos en cuenta eso. De allí que vamos a ver el desplazamiento. ¿Desplazamiento en qué? El desplazamiento total que tuvo el vehículo. Primero tuvo 20, ¿cierto? Se quedó quieto, que es este 0, no subió ni bajó, ¿cierto? Subió, estaba en 20, subió a 40, quiere decir que subió 20 más y se devolvió 40, ¿cierto? Se devolvió 40. Entonces, ¿qué pasa? Que en este caso el desplazamiento total es 40 menos 40, es decir que su desplazamiento fue 0. ¿Por qué fue 0? Porque fue y volvió al sitio inicial. Veamos acá, la posición subió y volvió a bajar hasta su posición inicial. De allí que vamos a ver el recorrido, que es el valor absoluto de cada una de sus distancias. Quiere decir que yo tengo la primera distancia que subió 20, después se quedó quieto, subió otros 20, de 20 a 40 son 20, y bajó 20, pero se le aplica el valor absoluto, es decir, se toma la parte positiva, lo que quiere decir que el recorrido, todo lo que hizo fue de 80 metros. Veamos la diferencia entre un desplazamiento y un recorrido, ¿cierto? El desplazamiento me permite ir y venir y que no haya desplazamiento, pero sí hay un recorrido, que es la distancia que hay sumando lo que me demoro yendo, o la distancia que recorro yendo, y más la distancia que recorro viniendo, así no haya desplazamiento. Entonces de allí que vamos a ver esta tabla. Importante esta tabla, me dice que en el tiempo 0 el desplazamiento es 0, o la distancia, bueno, la distancia recorrida es 0, ¿cierto? O la posición, veamos que en el 2 la posición es 20, en el 4 vamos a ver que el 4 está acá, posición es 20 también, quiere decir el tiempo pasó, pero no hubo desplazamiento, quiere decir que nosotros nos quedamos quieticos. Vamos a ver en 5 es aproximadamente 30, ¿cierto? Veamos, esta es por aproximación, nos daría 30, y el 10 volvemos a 0, es decir, iniciamos desde 0, fuimos, hicimos un recorrido, nos devolvimos y llegamos otra vez a 0. Es importante hacer esto y tener claro esos datos. De otra parte, podemos ver que la parte de la velocidad es importante. ¿Por qué? Teniendo el mismo, vamos a ver que el vector velocidad que vemos acá relaciona la diferencia entre las posiciones. Entonces, posición final menos posición inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Vamos a ver que la posición para este caso, ¿cierto? La posición final, 20 menos la inicial, 0. 20 menos 0. Tiempo final, 2 menos tiempo inicial, 1. En este caso sería 0, ¿no? No sería 1, sino sería 0. Entonces decimos que 20 menos 0 me daría 20, sobre 2 me daría 10. ¿Por qué? Porque simplificamos mitad 10, mitad 1. Y eso me daría 10 sobre 1, que es 10. Entonces vamos a ver aquí en este caso. Segundo caso tendríamos 20 menos 20, ¿por qué 20 menos 20? Porque la posición final sería esta y la inicial sería esta. 20 menos 20 me daría 0 sobre 4 menos 2 me daría 0 sobre 2, que es igual a 0 metros cuadrados. Vamos a ver que aquí no hubo velocidad, ¿cierto? Como lo habíamos dicho, en este caso no hubo ninguna velocidad porque el vehículo estaba quieto, o el elemento o el objeto, lo que estemos analizando. Entonces de allí que hacemos la misma, 40 menos 20, ¿cierto? El desplazamiento, y 6 menos 4, entonces nos daría 40 menos 20 me da 20 sobre 2, me da 10, la velocidad es de 10, y el último nos daría 0 menos, en este caso 0 que es mi posición final, menos mi posición inicial que es 40, sobre 10 menos 6, esto me da 0 menos 40, me da menos 40 sobre 4, simplificamos, mitad 2, mitad 20, mitad 1, mitad 10, ¿cierto? Y llegamos a que es menos 10 metros sobre segundo. Veamos que la velocidad es la misma, pero este menos, ¿qué pasa? Me indica que esa velocidad va en descenso. Es lo único que está diciendo, o se está devolviendo, no me indica ninguna otra situación. Entonces es importante que tengamos en cuenta, es decir, que sacamos la conclusión de que la velocidad es constante. En el único punto que no es en este, pero ¿por qué? Porque es que no hubo movimiento del carro, el vehículo, el objeto quedó quieto. Entonces, para que tengamos en cuenta eso, de allí que vamos a hacer una pequeña pregunta.
cuál es el desplazamiento entre el punto y C. Vamos a ver cuáles son esos puntos, veamos la gráfica en el tablero y analicémoslo. Entonces vamos a responderlo en nuestras casas. Si la respuesta fue A, 50, perfecto. Vamos a ver por qué. Tendremos la ecuación acá, ¿cierto? Veamos. Este sería igual delta de X. Vamos a ver posición final. En este caso sería C. Vamos a ver y C. La lectura de tiempo. Hacemos allá. Tenemos acá que sería 70 menos B, que es 20. Delta de X es igual a 50. ¿Sí? Entonces veamos que estos son 50 metros, que son las unidades de medidas para este caso, según nos lo determina nuestra gráfica. Entonces es importante tener claro esa situación en cada uno de los casos. Entonces espero que hayamos aprendido muchas cosas, que hayamos recordado otras. Ánimo con el proceso y nos vemos la próxima. Bueno, chicos, ahí podíamos observar un poco lo que era el video de la introducción al movimiento Profe. rectilíneo uniforme. Dime, Pau, te escucho. No, profe, yo no entendí nada de ese video, no lo entendí. No te preocupes. Me esforcé, pero No te preocupes, ya les explico. Tranqui, que es más fácil de lo que parece. Entonces, pantalla completa. Bueno, chicos, listo. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Les voy a enseñar a analizar una gráfica para establecer un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, aquí el día de hoy vamos a ver dos clases de movimiento. Uno, que es el movimiento rectilíneo uniforme. Y el otro que tenemos aquí, regálenme un segundo, acomodo esto. El otro sería el movimiento acelerado. Entonces, movimiento acelerado. Listo, chicos. Características de cada uno de ellos. El movimiento rectilíneo uniforme no posee aceleración. ¿Listo? Es decir, no va a cambiar su velocidad. Y esto va a implicar que va a tener una velocidad constante. ¿Qué significa que tenga una velocidad constante? Que si yo voy en un carro manejando y voy a 30 kilómetros por hora, todo el camino tengo que ir a 30 kilómetros por hora. No puedo ni subir la velocidad ni bajarla. Esto es lo que significa que tenga una velocidad constante. Es decir, que vaya a la misma velocidad todo el camino. Que si voy a 30, tengo que ir a 30 todo el camino. Ahora, en el movimiento rectilíneo uniforme, aquí algunas de las ecuaciones importantes que ya habíamos analizado en algún momento era que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Entonces voy a colocar acá la fracción. Entonces velocidad es igual a distancia sobre el tiempo. Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo me desplazo 50 metros y yo mido en cuánto tiempo lo hago, puedo calcular la velocidad a la que yo me moví. Y esto lo podría realizar en una grafiquita, acá en un plano cartesiano que tenemos acá en este lado. Si ustedes observan este plano cartesiano, ¿cuál es el eje X, chicos? ¿El horizontal o el vertical? ¿Quién me recuerda? el X es Horizontal. El X es el horizontal, ¿no? Es decir, este que les voy a rayar. Bueno, vénganse, lo resalto mejor. Este que les voy a resaltar acá. Ese que les resalté ahí de forma chueca con negro es el eje X, ¿no? Y ahora el eje Y, pues si el eje X es el horizontal, el eje Y sería el ¿qué? Vertical. Vertical, ¿no? Muy bien. Ahora, chicos, si ustedes observan, en el eje X tenemos unas medidas. ¿Qué hay en el eje X? ¿Quién me lee? Tiempo. Tiempo por segundo. Tiempo, ¿no? Tiempo en segundos. ¿Y en el eje Y qué hay? Distancia en Distancia metros. por metro. Distancia en metros, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué significa esta gráfica? Que si yo en un segundo
Que si yo, o sea, es decir, que si pasó un segundo, yo me moví ¿cuántos metros? 40. No, no, no. 25. Miren, 25. 25, ¿no? 25 porque estaríamos 25 acá. metros. O sea, en un segundo se movió 25 metros. 25. Mira, ajá, acá el numerito no lo dice, ¿sí ves? Ahora, en el segundo 2, ¿cuánto me habría movido, chicos? 50. 50. 50 En el metros. segundo 4, ¿cuánto me habría movido? 100. 100 metros, ¿no? En el segundo 4 serían 100 100 metros. metros, porque si hacemos una línea aquí, ¿qué valor tendríamos? Estaríamos exactamente en el 100, ¿no? En el 100, que aquí lo podríamos observar en el eje Y. Cuando son 4 segundos, estamos en 100 metros. Y finalmente, cuando estamos en 6 segundos, ¿cuánto habría recorrido yo? 150 metros. 150 150 metros. ¿Listo? Entonces, chicos, esto era lo que el sujeto les mostraba con la gráfica, que básicamente si nosotros nos desplazamos en determinado tiempo, vamos a avanzar cierta distancia, ¿no? Entonces, si avanzamos 4 segundos, nos moveríamos 100 metros. Obviamente, esta gráfica podría cambiar si yo de un momento a otro empiezo a correr o como que camino más lento, ¿no? Porque dejaría de avanzar lo mismo progresivamente. Pero bueno, ya teniendo en cuenta esto, los voy a poner a que hagamos un ejercicio para que... ¡Ay, hijo de madre! Los voy a poner a que hagamos un ejercicio para que podamos retroalimentar esta situación. Ahora les pregunto, si yo quisiera saber cuánto me he movido en 2 segundos, ¿cómo lo harían? ¿Alguien de pronto tiene una idea? ¿Sumando? Podríamos sumar. Bueno, ¿quién tiene otra idea? Disculpa, Listo, ¿cuál es chicos, la bueno. pregunta? ¿Como Que por medio de si- una regla de 3? Que si yo, o sea, si yo quisiera saber cuánto me he movido en 2 segundos, ¿cómo lo haríamos? Que si alguien tiene una idea. Pero bueno, ¿No se resta? entonces, con una resta, muy bien. Listo. No sé quién lo dijo, pero con una resta se realiza. Entonces, chicos, vamos a ubicarnos aquí en el segundo 4. ¿Cuánto avanzamos en el segundo 4? 100 metros. 100 metros. 100 metros, ¿no? Y si decíamos calcular cuánto avanzamos en 2 segundos, entonces, ¿qué otro segundo nos tendríamos que fijar? En el 50, ¿no? En el No, segundo ojo, en el dos. 6. Nos podríamos fijar o en el segundo 2 o en el segundo 6. Sí. ¿Por qué? Porque irían los numeritos de 2 en 2. Entonces, ¿qué significa? Que si nosotros nos paramos aquí en el segundo 2 y trazamos aquí una lineecita, ¿hasta qué número nos llevaría, chicos? 50. Hasta el 50, ¿no? Que aquí no lo ven, pero pues entre el 60 y el 40 se encuentra el número 50, ¿no? Acá tendríamos entre estos dos el número 50. Y listo, chicos. ¿Qué es lo que nosotros hacemos para calcular cuánta distancia avancé? Pues una resta, sencillamente. Si en el segundo 4 avancé 100 metros y en el segundo 2 avancé 50, pues lo único que hacemos para calcular el desplazamiento es coger estos 100 y quitarle 50. ¿Y cuánto nos daría ese resultado? 50. 50, ¿no? Ahora, chicos, acá importante, voy a agregar acá otra diapositiva entre estas dos. Importante. Aquí se introducen dos conceptos nuevos. ¿Cuáles son los nuevos conceptos? Vamos a tener entonces una distancia final, ¿listo? Una XF, y vamos a tener otra que se conoce como la X0, ¿listo? ¿Qué significa cada una de ellas? XF significa distancia final. Y si una es la distancia final, ¿qué creen que es la otra, chicos? Distancia. Distancia inicial. ¿Listo? Ahora, teniendo en cuenta esta formulita que les acabo de dar, esto nos sirve para calcular la distancia total. ¿Listo? Entonces, la distancia
total, que sí la simbolizaríamos con la letra X. Entonces, distancia total. Ahora, teniendo en cuenta el ejercicio que acabamos de hacer, ¿cuál sería la distancia final? ¿Dónde empezamos o dónde terminamos? Donde En terminamos. 150. 150 metros. ¿Dónde terminamos, no? Ojo, ¿dónde terminamos? Ustedes me están diciendo acá 150, pero no. Acá establecimos un rango entre estos dos numeritos que tenemos aquí. ¿Cuál es el último número entre los dos que coloreamos? ¿Cuál es el último? 100. 100 metros. 100, ¿no? 100. 100, que está ubicado en el 4. Entonces, la distancia final en este caso sería de 100. 100. Listo. Entonces ya conocemos la distancia final, ¿no? Y a esta distancia final le vamos a restar ¿qué? Pues La distancia inicial. 50. la distancia inicial, que sería de 50. 50. Entonces aquí nuestra 50. distancia inicial sería de 50. Ahora, como es una distancia, esto va a estar ¿en qué? En metros, ¿no? Metros. Y si Metros. nosotros hacemos esta resta, 100 menos 50, ¿cuánto nos daría? Pues 50 metros. ¿Qué significaría este resultado? Que nosotros avanzamos 50 metros ¿en cuántos segundos? En 2 segundos. En 2 segundos, porque entre 4 y 2 también habrían 2 segundos. ¿Ya les quedó un poquito más claro, chicos, qué fue todo lo que el desarrollo que hizo? Sí, señor. Sí, señor, profe. Listo, chicos. Sí, señor. Ahora, si yo deseara calcular la velocidad, pues podríamos hacerlo de una forma muy sencilla. Básicamente lo que podríamos hacer es, ya tenemos una distancia total, ¿no? ¿Que cuánto nos dio aquí? 50. 50 metros. Ahora, también habría un tiempo final. Y un tiempo inicial. ¿No? Inicial. Listo. Ahora, ya no se van a fijar en los de aquí, sino se van a fijar en los de abajo. ¿Cuál sería el tiempo final? ¿El 2 o el 4? El 4. Muy bien. Muy bien. Entonces, el tiempo El 4. final sería de 4 segundos, ¿no? 4 segundos. ¿Y cuál sería entonces el tiempo inicial, chicos? 2 segundos. 2 segundos. 2 Entonces, segundos. a este 4 le restaríamos 2 segundos. ¿Y cuál sería el tiempo total entonces, chicos? 2 segundos. 2. 2 segundos. ¿Listo? Entonces, esto de aquí nos daría un tiempo, que es el tiempo total. ¿Y qué hacemos? Si recuerdan que con esta formulita de aquí calculábamos la velocidad. Entonces, ¿Cómo es? Metros sobre segundo, pero no me acuerdo cómo se acomoda. ok, tranquila, ya vamos para allá. Entonces les voy a pasar la formulita para aquí. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer con esta fórmula de aquí, chicos? Simplemente dividir, muy bien. Entonces, ya sabemos que X, recuerden que X, ¿cuánto fue que nos dio, chicos? 50. ¿no? 50. Ahora, ¿cuánto nos dio T? 2 segundos. 2 segundos. Entonces, simplemente lo que hacemos es coger y reemplazar valores. Entonces, O sea, 50 dividido 2. entonces sería, muy bien, 50 metros, ¿no? 50 Sí. metros. Y esto va a estar dividido entre 2, ¿qué? Segundos. 2 segundos. Y esto lo dividimos. 50 dividido entre 2, chicos. 25. 25. Entonces la velocidad, en este caso, sería de 25 metros sobre 25. segundo. Y eso es todo, chicos. Eso es todo. ¿Quedó claro? Sí, señor, profe. Está fácil. Sí, señor. Sí, señor. Yo les dije que estaba fácil, ¿sí ven? Sí, profe. Entonces, chicos, acá ¿qué es lo único nuevo que estamos aprendiendo? El concepto de distancia final, el concepto de distancia inicial. Que la resta entre estas dos nos va a dar la distancia
total. Y el tiempo final menos el tiempo inicial nos estaría dando el tiempo que, también el tiempo total. ¿Listo? Acá se los voy a escribir. Tiempo final, que es el que se simboliza TF. Entonces ese es el tiempo final. El que se simboliza T0 sería el tiempo inicial. Y el que si se simboliza la T solita, pues ya sería el tiempo total. ¿Listo, chicos? ¿100% claro todos? Sí, profe. Sí, señor, profe. ¿Aprendimos cómo se identifican unas variables en un plano cartesiano? Sí, señor, profe. Listo, chicos. Bueno, ya vimos lo que es el movimiento rectilíneo uniforme, ¿vale? Ahora es el movimiento acelerado. Listo, chicos. Si yo les había mencionado que el movimiento rectilíneo uniforme no posee aceleración, ¿qué creen que pasa con uno que se llama movimiento acelerado? ¿Qué creen que sucede? ¿Alguna idea de pronto? Que puede ir subiendo la velocidad. Muy bien, Diana, muy bien. Puede ir subiendo su velocidad pero también podría irla bajando. ¿Qué significa esto, chicos? Entonces, que en el movimiento acelerado hay presencia, esperen que me quedo. Hay presencia de la aceleración. ¿Listo? Entonces aquí introducimos un nuevo concepto físico que es la aceleración. ¿Y qué es la aceleración? Ustedes me preguntarán eso. Entonces la aceleración es una variación. Entonces la aceleración es una variación en la velocidad. Es decir, aumenta su velocidad o disminuye su velocidad. ¿Listo? Entonces, chicos, la aceleración es que, les pongo otra vez el ejemplo del carrito, que yo vaya a 30 kilómetros por hora, pero ¡fum! Se me desocupó la vía. Y regularmente cuando a uno le desocupan la vía, ¿uno qué hace? Pues acelera, ¿no? Va más rápido para llegar antes. Entonces, que yo pase de 30 kilómetros por hora a una velocidad de 60 kilómetros por hora, ese cambio en la velocidad es a lo que se le conoce una aceleración. Ahora, si yo cojo y voy llegando a un semáforo y pues obviamente tengo que frenar porque si no me pasa el semáforo en rojo y me ponen un parte, ahí empezaría a frenar y a esa acción se le conocería como una desaceleración. ¿Estamos, chicos? ¿El concepto ya lo tenemos claro? Sí, señor. ¿Seguros? Entonces, la Sí, señor, aceleración profe. es una variación en la velocidad, es decir, es un cambio en su velocidad. Ahora, ¿cuáles son regularmente las unidades de medida con las cuales ustedes encuentran la aceleración? Entonces, la aceleración se mide en algo que son los metros sobre segundo. ¿Listo? Metros sobre segundo. Pero ustedes me dirán, profe, así es exactamente la de la velocidad, ¿no? Acá tendríamos metro sobre segundo. Pues la aceleración también es muy similar al de la velocidad, pero el de la aceleración va a tener una pequeña diferencia, que es que el segundo de abajo o la unidad de tiempo de abajo va a estar elevada al cuadrado. Entonces tendríamos metros sobre segundo al cuadrado. Así se mide la aceleración, así son las unidades de medida. Sin embargo, también se pueden encontrar la aceleración con otra unidad de medida que sería kilómetros sobre hora. ¿Y aquí cuál tendría que estar al cuadrado, chicos? ¿Los kilómetros o las horas? Kilómetros. Los Las kilómetros. horas. No, las horas. La Las hora. horas siempre, la unidad de tiempo es la que iría elevada al cuadrado. Siempre. ¿Listo? Siempre la unidad de tiempo va elevada al cuadrado en la aceleración. Y la aceleración se calcula
mediante la siguiente formulita. Entonces, aceleración se representa con la letra A y esto va a ser igual a ¿qué? A la velocidad sobre Segundos el al tiempo. cuadrado. Sobre el tiempo. ¿Listo? Entonces, velocidad sobre tiempo. Con esta formulita de aquí, ustedes pueden simplemente calcular cuál es la aceleración de algún objeto. Es más, vamos a hacer un ejercicio ahorita mismo. Entonces, listo, chicos. Acá tenemos un ejercicio bastante sencillito. Entonces, un automóvil posee una velocidad de 60 metros sobre segundo y este acelera en un tiempo de 4 segundos. Ahora nos preguntan cuál es su aceleración. ¿Qué datos conocemos? Entonces, aquí les aconsejo, ya saben, subrayar. Entonces, un automóvil posee una velocidad, entonces conocemos la velocidad, que ¿cuánto es? 60 metros por segundo. 60 metros sobre segundo. 60. Ahora, y este acelera en un tiempo de 4 segundos. 4 segundos. Entonces, 4 ¿qué datos segundos. conocemos, chicos? Entonces, conocemos la velocidad, que es de ¿cuánto? Y 60. 60. 60 metros 60 sobre metros sobre segundo. Entonces, 60 metros sobre segundo. Y conocemos el tiempo, que es de ¿cuánto? 4 segundos. 4 Entonces, el segundos. tiempo sería de 4 segundos, ¿no? Y listo, chicos. Cogemos simplemente esta ecuación y la aplicamos reemplazando los valores. Entonces se las voy a reescribir aquí debajito y vamos a reemplazar los valores. Listo, chicuelos. ¿Velocidad conocemos? 60. Sí, ¿cuál es? 60, ¿no? Entonces reemplazamos esta B por un 60 metros sobre segundo. Ahora, ¿el tiempo lo conocemos? 4 segundos. 4 segundos, ¿no? Entonces cogemos esto y lo reemplazamos por un 4 segundos. Sí, ¿Qué 4 operación segundos. están haciendo esos dos, chicos? Una división. Una división. Entonces cogemos 60 y lo dividimos entre 4. Sería ¿Qué 15. resultado obtendríamos? 15. ¿15 seguros? Sí, profe, 15. Listo, 15. Entonces, acá podríamos decir que la aceleración, ¿listo? La aceleración es igual a 15. ¿Y cuál era la unidad de medida? Metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Entonces, metros, lo voy a coger acá, metros, y esto va a estar sobre segundos, que estarían aquí abajo, y los segundos van a estar elevados ¿al qué? Cuadrado. Entonces, chicos, ¿qué significa esto? Que cada segundo que cada segundo que pase, el carro va a aumentar su velocidad en 15 metros sobre segundo. Entonces, cada segundo que pase, el carro va a aumentar su velocidad. Ahora, si nos diera por dado caso aquí un numerito negativo, no significaría que está aumentando, sino que está disminuyendo. Es decir, que estaría frenando. ¿Estamos, chicos? Sí, señor. Sí, señor, ¿Entendido? profe. Sí, profe. ¿Seguros? ¿Alguna duda, pregunta? No, profe, sí está bien, gracias. ¿Todo quedó claro? Bueno, chicos, Sí, vamos a señor, hacer profe. entonces un último ejemplo de esto que acabamos de ver y ya los dejo para que vayan a su break. Entonces,
Entonces, un automóvil se desplaza con una velocidad de 50 kilómetros por hora y este acelera en un tiempo de 5 horas. Entonces nos preguntan cuál sería su aceleración. Vamos a identificar entonces qué datos tenemos, chicos. ¿Qué datos poseemos? ¿Quién me puede decir? La Velocidad. velocidad es 50 kilómetros. Velocidad de 50 kilómetros por hora, muy bien. ¿Y qué más? Tiempo de 5 horas. Tiempo de 5 horas. Tiempo de 5 horas. En un tiempo de 5 horas. Listo, chicos. ¿Quién recuerda cómo es la ecuación? Entonces, la aceleración es igual a ¿qué? Velocidad sobre tiempo. 50. Velocidad sobre tiempo, ¿no? Entonces, velocidad, y esto va a estar sobre el tiempo, ¿no? Tiempo. Listo, chicos. Entonces, ya simplemente lo que hacemos aquí es coger y reemplazar valores. Entonces, ¿cuánto es la velocidad? 50 kilómetros. 50 kilómetros sobre hora, ¿no? Entonces, 50 kilómetros por hora. ¿Y cuánto es el tiempo? 5 5 horas, ¿no? horas. Perfecto. Aquí, ¿qué operación hacemos? Sumamos, restamos, multiplicamos. Dividimos. Dividimos, ¿no? Dividimos. Listo. 50 dividido entre 5, eso nos daría 10, ¿no? 10. Y colocamos las unidades de medida, que ¿cuáles serían entonces? Kilómetros sobre hora. Y estas horas van a estar elevadas al cuadrado. Muy bien. Cuadrado. Y eso sería todo, chicos. ¿Estamos claros? Sí, señor. Sí, profe. Listo, chicos. Bueno, entonces voy aquí a cortarles la grabación